¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. O en el momento en el que estén sintonizando este programa, les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Última Página, que por supuesto, como ya saben, todos los lunes, no puede cobrar existencia. Insisto, ya últimamente el editor de videos me impide poner un video en el que no se manifieste una entidad suprema. Una entidad inmarcesible, con papa frita. El que en buena hora ciñó la espada, ¿sí? El que ha vencido todos los males de este mundo, el ínclito Sebastián Porrini, de nibios cabellos, a quien saludo en este acto solemne. Porrini, ¿cómo le va? Eminencia, ¿cómo bien, está? acá ¿Todo estamos, bien? contentos. Bueno, llegando me quedé ya con la Suprema, me gusta mucho la Suprema. Sí. A la María no, porque es muy pesada, pero... Sí, no me haga pensar en Supremas porque Bueno. mi mente empieza a transitar por cornisas poco... Oh, bien. Poco, ¿cómo decirlo? Poco civilizadas. Bien, perfecto. Y no he tomado todavía un trago de nada. Les damos la bienvenida, como decimos siempre. Ya estamos llegando a fin de año, Porrini. Profesor, noto que tiene la voz más afrancesada. Tengo la voz más afrancesada. Estoy aplicando para un papel en una puesta en escena de Esperando a Godot. Yo voy a ser Godot, por supuesto. Ya, perfecto. No voy a aparecer nunca. Perfecto, no importa. No, sí. Juego de árbol. Claro, los devaneos de este clima bonaerense, que son bastante particulares, me han dejado con algunas secuelas en la voz, así Bien. que nada de afrancesamiento, es simplemente una gripe que ya se está yendo, o ahí tiene algunos resabios todavía. Pero bueno, estamos llegando a fin de año, estamos muy contentos, yo creo que estoy muy contento. Pero, ¿qué le parece? Con todo lo que ha pasado este año en el ámbito de La Última Página, con el hilo, Un Brujo, un héroe, o sea, todo el contenido que hemos producido. El año que viene va a haber novedades al respecto, así que seguimos acá, firmes. Sí, señor. Pero bueno, no quiero despedirme Junto todavía al pueblo. porque tenemos un temazo hoy. Y decir un temazo por ahí suena muy vulgar, pero es un gran tema el que tenemos hoy. No vamos a hablar de literatura específicamente, tal vez de soslayo, ¿no? ¿Con quién? Vamos a meternos con uno de nuestras patas fundantes de La Última Página, que es la tradición, ¿no? Los caminos de la tradición, las diversas vías de conocimiento de lo trascendente. Y vos sabés, Sebastián, que lo hemos dicho varias veces, lo hemos pensado, nosotros venimos trabajando con grandes autores, ¿viste? Con pilares, etc. Pero hay un tema que no hemos tocado o que no hemos abordado con cierto grado de profundidad. Exacto. Que es el camino del budismo. ¿Sí? El budismo en sus diversas manifestaciones, y como digo siempre, hablo en primera persona porque lo digo yo, Sebastián está mucho más preparado en ese sentido, no somos especialistas en el tema, digo, no es que hemos transitado, yo por lo menos no he transitado ningún espacio de iniciación en el budismo, es decir, todo lo que vamos a dialogar, bueno, Sebastián sí, de hecho tenía... Bueno, voy a hacer chistes por las dudas. Se compró túnicas y demás. Pero sí, pero digo, en ese sentido lo que aclaramos siempre que hablamos de estos temas, salvo cuando hablamos de cristianismo, de catolicismo, que de pronto sí tenemos un conocimiento de vivencia, lo que vamos a tratar de hacer humildemente es acercarlos a una perspectiva un poco integral de cuál es la esencia, cuáles son los pilares fundantes de este camino, para que después cada quien evalúe y bueno, yo insisto, muchos son los caminos. Exacto. El punto de llegada es compartido, ¿no? Es una de las grandes reflexiones que podríamos pensar. La rueda, en ¿no? todo, claro. Todo ¿no? va hacia un centro, los rayos van hacia el centro. Lo primero que tendríamos que decir, vamos a tratar de ir al hueso, a lo esencial, para no abundar en datos por ahí inexactos, porque, a ver, lo primero que hay que decir del budismo, como para empezar a hablar, Sebastián, es que es una religión, por supuesto, predominantemente de Asia, que tiene la mayoría de sus adeptos y de sus iniciados y seguidores están en Asia, principalmente en la India, China, Japón, Corea, sobre todo en Japón, sobre todo en China. La India, bueno, es un caso más paradójico porque es expulsado, exactamente. Claro. ¿No? El hinduismo ha ganado muchísima fuerza. Pero originalmente este camino, esto que llamamos budismo, nace aproximadamente hacia el siglo VI, siglo V antes de Cristo, en la India. Y lo que tenemos que decir de entrada, a diferencia de otras religiones o de otras manifestaciones de la trascendencia con una verdad revelada, etc., es que el budismo
a diferencia del cristianismo, a diferencia del hinduismo, a diferencia del judaísmo, no tiene una figura divina, no es una religión teísta en ese sentido. Más allá de que se hayan hecho las analogías de que el Buda, Siddhartha Gautama, que es un personaje histórico, real, que llegó al estado de ser Buda. Buda en sánscrito quiere decir el que está iluminado, el que ha conocido el camino de la verdad. Es una de las tantas, me sale decir emanaciones, pero no es la palabra emanaciones, reencarnaciones, bueno, no es reconfiguración. No, es un elegido, es un iniciado, sí, es la figura humana que, merced a una serie de aprendizajes, de vivencias, de caminos, llega al estado del nirvana absoluto, supraconsciente, y se torna en el maestro de lo que hoy conocemos como budismo. Digo, lo que hoy conocemos como budismo, en su rama principal, y después si quieren, vos estás mucho más versado en ese tema, todas las variables que tiene el budismo zen, digo, la rama principal está sostenida en las enseñanzas de Buda, la persona histórica Siddhartha Gautama, que hacia mediados del siglo VI a.C., llega al estado de nirvana, ese estado de apertura absoluta, de conocimiento de la verdad supraconsciente, trascendente, y empieza a transitar una vida en la que, llegada una cantidad de discípulos, decide irse de este plano. Exactamente. ¿No? Es muy complejo el budismo porque de pronto, corregime Sebastián si me equivoco, hay muchísimas interpretaciones sesgadas, hay muchísimas reducciones, muchísimo sincretismo en torno del budismo. Un poco cuando nosotros solemos mencionar esta cuestión de los pseudoesoterismos o la New Age, ha dado mucho espacio para que mucha gente, digamos, oportunista, tome un poquito de aquí, un poquito de allá y convierta el budismo en, bueno, vos sos una reencarnación, en tu vida pasada fuiste un tigre, hoy sos un ser humano, por ahí mañana sos un lavarropa, qué sé yo. No es tan fácil explicarlo. No es tan fácil entender ¿cómo se llama en sánscrito? El ciclo, el samsara, ¿no? La idea de un tiempo no lineal, sino un tiempo de ciclos, una era de ciclos que se van repitiendo una y otra vez, casi como, bueno, William Butler Yeats lo entiende muy bien en el famoso esquema de los dos conos, los conos concéntricos, porque no son círculos que giran en sí mismos, sino que se van como espiralando, ¿no? Bueno, Yeats tiene un famoso esquema que plantea eso cuando Yeats, digamos, había transitado ciertos caminos de iniciación, sobre todo en el libro Una visión. Pero volviendo al budismo, digo, es difícil explicar, Sebastián, y te pido que me des una mano en este sentido para no mandarme ninguna macana, esta cuestión de lo cíclico y esta cuestión de la ausencia del concepto de alma, ¿no? Es como un poco complicado, es decir, ¿qué es lo que avanza? Buda tenía una frase, dice, todo es relativo, como el fuego. Es decir, hay un momento, esto lo dice muy bien Borges en una conferencia que después vamos a citar, o sea, en el mismo momento en el que Buda está, digamos, dando sus enseñanzas sobre la relatividad de la existencia, sobre un estado cíclico que no termina de cerrarse, sino que siempre es apertura, siempre es búsqueda. Por los mismos años, Heráclito de Éfeso está planteando sus postulados metafísicos en torno de que todo fluye, ¿no? Nadie se baña dos veces en el mismo río, etc. Digo, hay como un momento del pensamiento y de la conciencia y autoconciencia del ser humano en torno de una trascendencia, de un estar en el mundo, de algo que no permanece, pero sí, de que es variable que no, que se da en Grecia y también se da en la India. Exactamente. Digo, esa es una de las primeras complejidades del budismo, el concepto del samsara, del tiempo. Exactamente. El samsara es, Diego, fundamentalmente tenemos que entender que estamos inmersos en una ley, siempre desde el budismo, por favor. Estamos inmersos en una especie de ley que es la rueda de la ley, el Dharma Chakra Pravartana, se dice en Pali, ¿no? Que es la lengua, digamos así, en mayor difusión del budismo, claro, porque el sánscrito solamente hay algunos textos, los grandes textos budistas son en Pali. El samsara vendría a significar esta idea de que no podemos escapar de la transmigración, claro, ¿sí?
decir, transmigramos, lo que decía Diego, fui un tigre, soy un lavarropa, me gustó mucho tu idea, voy a hacer un lavarropa. Es muy bien, ¿no? Una transmigración constante, si no es con un despertar. Claro. Por eso Buda es el despierto, ¿no? Como bien decía Diego, el iluminado. La raíz Bud en sánscrito significa conciencia, o sea, el que está consciente, que logra un nivel de supraconciencia tal que se da cuenta de esto. Entonces, ¿qué significa el budismo? El budismo es una corriente de pensamiento, yo diría filosófico, en cierto sentido. Me faltó decir eso, ¿no? Con trascendencia, por supuesto. Porque el ritualismo no existe, ¿no? No. Después se va a agregar, después vamos a hablar un poquito. ¿Sobre la base de qué? De que hay un aprendizaje para liberarse ni más ni menos del samsara. Es decir, cómo salir de esa ley y que evidentemente la esencia se libere de forma tal que no vuelva a transmigrar, ¿no? Buda lo logra, pero ahí viene un concepto que es muy notable en el budismo. Si Buda lo logra para sí mismo y lo quiere enseñar a los demás, ¿no? Él ya está liberado, se supone, por ende la enseñanza que puede dejar es una enseñanza que transmite a algunos seres humanos y ya él se ha liberado totalmente. Sin embargo, existe el concepto, se llama bodhisattva, que es una especie así como de salvador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Buda decide él mismo volver, para volver a enseñar a los hombres esta verdad. Por eso están los budas que transmigran. Lo que llamamos el budismo vajrayana, o sea, el budismo del diamante, o lo que llamaríamos más simplemente budismo tibetano, el del Dalai Lama, por decirlo de una manera. ¿El Dalai Lama qué es? Es ni más ni menos que la transmigración del Buda iniciático, del Buda inicial, por decirlo de una manera. Por eso es una santidad en sí mismo. Es decir, la sabiduría del Buda ha sido transmitida a través de una serie de Dalai Lamas que son los máximos exponentes del budismo tibetano. Hay que decir, Diego, que un poquito de la vida de Buda, si te parece. Sí, yo por eso digo, no quería abundar. Sí, es el príncipe, ¿no? El príncipe Siddhartha Gautama, como dijo Diego, de la tribu de los Sakyas, que vivió unos 80 años aproximadamente y que, según la leyenda, vamos a la leyenda que cuenta el budismo, cuando la madre está embarazada de él, esperándolo, ¿no? Preñada, iba a decir, de él, encinta. Claro, encinta, su vientre se iluminó y un elefante puso la trompa sobre su vientre, con lo cual la madre pudo ver una enorme iluminación interior. Lo que hizo que el padre viviese, fíjate, en una especie de Edipo, ¿no? Como un oráculo que le transmite que el hijo va a hacer dos cosas. Dice, una de las dos puede ser. Puede ser el rey del mundo, ¿sí? O puede ser un gran salvador para el mundo. El padre obviamente optó por lo primero, ¿no? Dijo, entre el poder y la gloria, no, me quedo con... Bueno. Pero le dijo, todo esto va a pasar si tu hijo nunca ve la realidad. Yo lo simplifico de esta manera, dije, no ve la realidad. En realidad no tiene que ver cuatro cosas. No tiene que ver ni la muerte, no tiene que ver ni el concepto de ascetismo, no tiene que ver ni la enfermedad ni la vejez. Entonces tiene que vivir en un mundo... Eso es hermoso. O sea, perdón. Justamente, ¿no? Tiene que vivir en una especie de paraíso. Sí. Entonces el padre se encarga, como es un príncipe y es una familia muy poderosa, se encarga de que desde niño Buda viva en una especie de paraíso terrenal, encerrado en un palacio enorme, ¿no? Con todos los lujos, con todos los placeres, con todo lo alejado de toda preocupación, porque sabe que hay en él una energía tal que puede llevar a que descubra esto. Claro, ¿qué pasa? Que en un momento choca contra los muros del palacio. Todo paraíso tiene un límite. Y entonces él quiere salir. Bueno, le hacen las mil y unas para que no salga. Pero un día Buda se disfraza, muy importante, ¿no? De hecho, y sale del palacio con un guía, en un coche, intentando escapar de todo ese control. Tiene familia ya, en realidad nunca sabemos bien cómo es esa familia, pero quiero decir, ya tiene esposa, tiene descendencia, está criado en cierto hinduismo, sale
y lo primero que ve es un hombre muerto en la calle, luego ve una seta, una especie de monje, diríamos, no eran monjes, pero existían, una seta hindú, o una seta jaina, ve a un hombre enfermo, a una persona absolutamente enferma, y ve a un anciano. Claro. Y entonces decide desprenderse de todo. Se produjo, ¿no?, el golpe. Y desde ese momento abandona todo y sale a buscar la verdad, porque ahí está la cosa. No es que es un iluminado, sino que sale a buscar la verdad. Por eso es medio filosófico, ¿no? Sí, de alguna manera, esto que vos planteás, que es muy interesante, ¿no? De darse de bruces contra la realidad, de la cual había sido excluido, claro, ¿no? Puesto en una especie de torre de marfil, como le dicen ahora, claro. Es también significativo y es de alguna manera sintomático de los principios del budismo. El budismo, dice Borges, algo muy hermoso. Lo voy a leer ahora porque porque después vamos a ir para otro lado. Seguimos en lo mismo, pero en una conferencia magnífica que está en el libro Siete Noches, de los años 80, 1980, hay una que se llama El budismo. La exposición de Borges es magnífica, de hecho está grabada, el audio está grabado, está en YouTube, lo pueden buscar, el budismo de Borges, y van a escuchar al propio Borges pronunciando esta conferencia que fue transcrita y publicada en 7 noches. Dice Borges, bueno, cuenta la vida, y es muy interesante porque va al hueso también, ¿no? Es decir, y plantea lo siguiente, que es bastante extenso el ensayo, por cierto. Dice: todo lo que he dicho es fragmentario. Hubiera sido absurdo que yo expusiera una doctrina a la cual he dedicado tantos años y de la que he entendido poco realmente, con ánimo de mostrar una pieza de museo. Para mí el budismo no es una pieza de museo, es un camino de salvación. No para mí, pero para millones de hombres. Es la religión más difundida del mundo y creo haberla tratado con todo respeto al exponerla esta noche. Es decir, es un camino de salvación. Esta especie de oráculo que bien decía Sebastián, comparable al oráculo de Edipo, va a tener o la gloria por ser el rey del mundo o va a salvar al mundo. Claro, exactamente. Y esa suerte de lo que llamaríamos destino, karma, le dicen los budistas, que el karma puede ser positivo o negativo, es decir, también desmitifiquemos esto de que el karma siempre es negativo, ¿no? El karma como consecuencia de las acciones dentro del samsara, ¿no? Hay todo un encadenamiento, un pensamiento filosófico allí que no es fácil para los occidentales, de comprender ese sistema de pensamiento y de visión del mundo. El karma, mira, Diego, yo te lo voy a definir muy fácil, es la teoría del fruto de las acciones. Exactamente. Es decir, como vivimos y actuamos, eso genera una consecuencia. Sí. Las consecuencias son negativas, positivas o demás. Ahora bien, obviamente que el karma plantea un orden moral, por supuesto, a nivel moral plantea un orden, porque todas las acciones humanas tienen, obviamente, un premio y un castigo, ¿no es cierto? Acción, pero acción. Son exteriores a toda divinidad. ¿Me explico? No es el concepto de pecado. Ahí entramos en un tema. O sea, perdón, ¿no? Como occidentales. Claro. Es que acá no podemos, yo por lo menos considero que es muy difícil para quien no está leído o que no tiene un poco más de apertura, es muy difícil entender ese concepto sin caer en la simplificación de decir, bueno, el karma es la consecuencia de tus pecados. Exactamente. Pero es mucho más profundo que eso. Mucho más complejo. Totalmente. Al actuar es como si yo lo veo así, Diego, es como si al actuar la luz que somos de por sí se fuese abriendo y cerrando, claro, taponando y obturándose sobre la base de algo que de alguna manera no es el castigo de un Dios o fundamentalmente una acción contra el ser humano, sino que es la ley natural. El karma tiene que existir porque actuamos. Por eso, bueno, la no acción, justamente. El concepto de no ser, que va a ser tan profundo en el budismo. Después sabes que es muy interesante la no acción. Hay un libro no me acuerdo ahora el nombre, lo tengo, La mente inmóvil se llama. Lo hemos mencionado aquí cuando hablamos de la tradición japonesa, del haiku y demás. Suzuki. No es de Suzuki, no me acuerdo el nombre ahora. La mente inmóvil es un tratado de esgrima. Sí, señor. De japonés. Kendo.
Sí. El arte de la espada, el desenvainar la espada, de pelear. Exacto. Entonces hay un concepto muy interesante que dice, asociado con el Hagakure, que dice el maestro espadero, el maestro de espadas, digamos, recibe la enseñanza de un budista, de un monje budista zen. No, ese es el código del Bushido. No. No importa, lo tengo yo el libro. Bien. No lo traje porque no pude. Pero en ese libro, respecto de lo inmóvil, dice, cuando alguien te ataca, tu mente tiene que estar inmóvil, fija en la espada de tu enemigo, sí, y nada más. Tiene que haber una suspensión de la movilidad para poder ver en la contemplación. Es que el arte de la guerra no se desarrolla paradójicamente de manera tal, si no es hasta la llegada del budismo en Japón. Bueno. Pero eso nos va a llevar a otro tema. Por eso es un tema, es un gran tema, es un temón. Un enorme tema. Vos sabés que yo tengo aquí anotado una serie de ideas que me gustaría comentar brevemente. Que, digo, uno piensa en el budismo, y si ustedes empiezan a leer sobre budismo, estudios o aproximaciones... Pero después les doy algún libro. Porque... Sí, hay 2 o 3 libros. Está ¿cómo se llama? El Milinda Paña, el Vinaya Pitaka. Exactamente. Que son por ahí más canónicos. Pero no hay mucho texto... Hay mucho, sí, perdón, está el de Saisei Suzuki. El budismo zen, Daisetsu Suzuki. Sí, señor. ¿No? Claro, él es experto en budismo zen. Budismo zen. Pero hay una suerte de proceso casi lógico, sin caer por él. Estoy diciendo lo lógico, porque fíjense el procedimiento. Son 12 momentos, 12 instancias, que son las que Buda, de alguna manera, puede visualizar. Exacto. Después vienen las 4 nobles verdades. 4 nobles verdades y el óctuple, la senda óctuple, ¿no? Exactamente. Pero para llegar a esas 4 grandes verdades y entender que para afrontar esas verdades hay que seguir un camino de 8 pasos o de 8 momentos y poder llegar a la nirvana y etcétera, etcétera, hay una serie de razonamientos que va de lo último a lo primordial, o sea, está puesto al revés. La existencia, primero, es dolor porque contiene vejez, muerte y miríadas de dolores. Sí, esto señor. Que le dice, no debe conocer ni la vejez, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el ascetismo. Segundo, sufro porque he nacido. Eso es lo que entiende Buda, es decir, nací, listo, hay movimiento. Nazco porque pertenezco al mundo de la existencia. Exacto. Esto, siglo VI antes de Cristo, siglo VI, siglo V antes de Cristo. ¿No? Parece un razonamiento del siglo XVII. Existo porque nutro la existencia dentro de mí. Nutro la existencia porque tengo deseos. Tengo deseos porque tengo sensaciones, ¿no? Sensorialmente. Tengo sensaciones porque estoy en contacto con el mundo exterior. Este contacto es producido por la acción de mis sentidos. Mis sentidos se manifiestan porque siendo una persona me opongo a lo impersonal. Exacto. Soy algo, me opongo a lo no algo, a la no persona. Mis sentidos, esto ya lo leí, perdón. Yo soy una personalidad porque tengo una conciencia impregnada con la conciencia de esta personalidad. Las máscaras. Por eso se disfraza. I am looking for the face I had before the world was made. Exacto. Es el epígrafe que elige Borges para biografía de Tadeo Isidoro Cruz, tomado de un poema prácticamente budista. De Yeats, sí, ¿no? De buena medida sí. Finalmente, esta conciencia fue creada como consecuencia de mis previas existencias. Yo soy esto porque antes fui otra cosa. Exacto. Y finalmente, estas existencias oscurecieron mi conciencia porque carezco. Soy alguien carente. Exactamente. La ignorancia de quién soy lleva a un estado impuro, sí, señor. Imperfecto, incompleto. Entonces, la forma de resolver esa oscuridad, de iluminar esa oscuridad, de llegar al nirvana, se manifiesta en las 4 grandes verdades, ¿no? Que son el dolor de la existencia corporal, la primera, ¿no? Causado por una constante carencia de nacimientos, recurrencia de nacimientos y de muertes. Nacemos para sufrir. Exacto, la existencia es dolor. La existencia es dolor. Insisto con esto, muchos siglos antes de que
ciertas personalidades. Mucho tiempo después, en Francia, y por mayo, que era por mayo cuando fue hace la calor, descubrieron la pólvora, parece. Bueno. Segundo punto. La causa de estos sufrimientos yace en la ignorancia. La avidia. Exactamente. No leo los términos en pali o en sánscrito porque no los sé pronunciar y no quiero mandarme ninguna macana, pero los tengo acá anotados. La causa de estos sufrimientos yace en la ignorancia, en la búsqueda de autogratificación a través de posesiones terrenales que arrastran la repetición de una existencia imperfecta. Exacto. Volvemos a la biografía. Exactamente. ¿No? Me encantó eso de me despojo, ¿no? Suelto. Claro. 3. La cesación del sufrimiento yace en la consecución de un estado de iluminación todo abarcador, como se dice, una parasíntesis de palabras, un todo abarcador, creando así la posibilidad de una interpretación del círculo de la existencia terrenal. O sea, no puedo entender este sufrimiento, este dolor, si no me distancio, me separo del yo, de la subjetividad, y miro esto en perspectiva trascendente. El sendero de cesación, la última verdad, de estos dolores consiste en un fortalecimiento gradual de los elementos necesarios a ser perfeccionados mediante la aniquilación de las causas de la existencia terrenal en una aproximación a la gran verdad. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, me tengo que ir del mundo terrenal. La huida del mundo que dice Émile Zola. Bueno. La huida del mundo. Sí. Y para llegar a esto, o sea, una vez que entiendo estas 4 verdades, una vez que razono a partir de las enseñanzas del maestro, llego al nirvana. ¿Qué es el nirvana? Es la capacidad de extinción. Claro, es la capacidad de contener todas las acciones. Es el límite de toda inclusividad, otra vez. El estremecimiento de la iluminación atrae el verdadero conocimiento. Atenti con esto. Esto es fabuloso. El estremecimiento de la iluminación atrae el verdadero conocimiento. Hay que cegarse. Ahora voy a detenerme un poquito en esto. La inactividad es solo un signo exterior, no expresa la esencia de ese estado. En suma, el nirvana es un estado de perfección de todos los elementos y energías de un individuo que han dejado de ser cuerpo, carne y se han convertido en verdad absoluta. Es un estado difícil de comprender. Por supuesto. Esta idea, y ya termino con esto. No, por favor. Esta idea del estremecimiento, de la iluminación, es lo que nos pasa cuando se sobreexpone a la luz. Claro. La luz tiene que cegar, lo que le pasa a Saulo de Tarso. Totalmente. Camino de Damasco. A Moisés. A Moisés. A Semele. A tantas figuras arquetípicas, porque de alguna manera lo que está planteando este concepto del nirvana es un estado de despojo absoluto en el que hay que dejar de ser para ser, paradójicamente. Ya no ser en el mundo, sino trascender, ser más allá de. Exactamente. El estado de nirvana, uno dice, no, el estado de nirvana es un estado de perfección en el que yo floto en un éter. No. No soy cuerpo, no soy. Tampoco me permito decir soy alma, yo creo que es espíritu. Bueno, ahí está el concepto. ¿Qué sé yo? Claro. Esto es un poquito bueno, obviamente el óctuple. O sea, para llegar a esto, es muchísimo lo que hay que pensar sobre el budismo, pero básicamente después vendrá, por supuesto, la cuestión de la disciplina, ¿no? Porque todo esto está muy bien, está la doctrina, este es el fundamento filosófico de cómo llegar ahora. Perdón, de a dónde queremos llegar, el tema es cómo. Exactamente. Y es muy importante entender que en las comunidades budistas, en las sanghas, las comunidades monásticas, están muy regidas por una serie de leyes y de principios disciplinares muy fuertes. O sea, no cualquiera. Disciplina es el orden necesario, ¿no? Para claro. La vinaya. Claro. Y hay una anécdota muy breve, una fábula, una parábola que se le atribuye al Buda, que dice que había un hombre que llega a un enorme curso de agua, un lago, pongámosle un río, y hay una orilla muy difícil, la otra, y no puede llegar, claro. no sabe nadar. Entonces piensa, ¿cómo habré de cruzar esto? Tal vez si junto unos juncos y pueda armar una balsa y ayudarme con los pies y con los brazos, llegue a la otra orilla.
Entonces empieza a juntar juncos, los arma una balsa, sale al agua y con ayuda de sus pies y sus manos llega a la otra orilla. Bueno, dice, ahora que he llegado a la otra orilla y me he servido de esta balsa, la llevaré conmigo porque me ha servido como forma de pasaje. Entonces Buda les pregunta a sus discípulos, ¿qué piensan? ¿Es correcto que se haya llevado la balsa? Por supuesto, porque lo hace... No. ¿Por qué? El Dharma es para dejarlo atrás cuando crucen a la orilla del Nirvana. Uh-huh. Y genial, porque es una parábola, es un cuentito muy simple, uh-huh, que efectivamente es decir, no me llevo el conocimiento. Claro. E insisto, es muy complejo para nuestra mente, o por lo menos hablo por mí, por nuestra mente cincelada en las doctrinas occidentales, pensar en eso. Totalmente. Visualizarlo con cierto grado de uh-huh, completitud, ¿no? Es decir, esta cuestión del aprendizaje oponiéndolo al catecismo cristiano, es decir, no, dame un pescado y comeré un día, enséñame a pescar y comeré toda la vida. Uh-huh. O sea, es un aprendizaje que me llevo... Pero acá es otra cosa. O sea, llegaste a un estado de conocimiento, tenés que saber, tenés que conocer, listo, ahora soltalo. Claro. Porque ahora viene otra cosa. Exactamente. Perdón, me fui al... No, está perfecto. Justamente es el meollo de la doctrina búdica. Exacto. Es esto. Es muy simple, ¿no? La existencia es dolor, el origen del dolor es el deseo, hay que eliminar el deseo, ¿no? Y para ello existe la octuple senda. Punto. Sí. Eso sería toda la enseñanza de Buda. Todo lo demás son los famosos diálogos que yo llegué a un momento, ¿no? Ustedes dirán, ¿y qué le pasó después? ¿No? Salió, se fue a meditar con maestros hindúes, no había budismo, ¿no? Maestros, no encontró respuesta, dice, se fue a meditar con ascetas, no encontró respuesta, estuvo muchos años meditando, hasta que sufre la iluminación del famoso árbol, ¿no es cierto? Bodhi. Exactamente, donde Buda se ilumina a sí mismo y entonces ahí tiene la verdad y da el famoso sermón del Parque de las Gacelas, donde empieza lo que se puede decir el budismo. ¿Por qué? Porque le enseña a otros lo que ha vivido. El budismo es una experiencia, si me permiten el juego, no es exacto, pero es casi una experiencia mística. Es decir, ¿no? Es decir, él ha sido iluminado y entonces intenta transmitir esa iluminación por medio de una serie de conocimientos a los seres humanos sobre la base de que esos conocimientos, como bien dijo Diego, en algún momento hay que tirarlos por la ventana. Por eso, los cuentos zen son geniales. Esas paradojas de los cuentos zen, ¿no? Claro, que después vamos a leer algunos. Tienen la particularidad de que justamente uno dice, ¿pero qué estoy aprendiendo? Bueno, claro, ¿no? Aprendes para desaprender, ¿sí? En tanto hay que quitarte del medio una cantidad de saberes inútiles, porque el verdadero saber, si me permiten el término, es una nada, ¿sí? Es decir, el budismo, Fatone lo definió como el budismo nihilista, es decir, el extremo máximo. ¿Qué ocurre? Aquí hay un concepto muy notable, que es muy oriental. Las tradiciones orientales, sean el hinduismo, sean el budismo, sean las corrientes, el jainismo y demás, tienen un concepto que en Occidente cuesta entender mucho, porque la filosofía occidental lo ha negado de naturaleza, que es el concepto del no ser, ¿no? El ser y el no ser, ¿sí? O sea, el ser es la primera manifestación de algo que jamás se manifestará, que es la divinidad. Porque Buda no niega a los dioses, aclaración, no niega a los dioses, son dimensiones del ser. Lo mismo que pasa con el hinduismo, son dimensiones del ser. En las dimensiones del ser están los dioses, están los seres angélicos, podríamos, para llevarlo a Occidente, ¿no? Los seres angélicos, obviamente están los seres infernales, ¿sí? Pero más allá de todo eso es el no ser. Es decir, el punto sobre el cual todo volverá a ser nada, omnímodo, para fusionarse. He aquí un mundo de opuestos, ¿no? Bueno, es el mundo de la disolución de los opuestos. Es un concepto complejo para la filosofía occidental que lo ha dejado de nada. Ya de por sí, Parménides, el ser es y el no ser no es, estamos ante una divisoria muy grande. Cuando él da el sermón del Parque de las Gacelas, plantea lo que se llama la vía media, ¿no? Es decir, ¿qué es la vía media? Bueno, ustedes saben que el budismo se llama a sí mismo yana. Yana significa
de manera natural vehículo. No vehículo, una especie de barca. Es una barca. La barca no va ni en un extremo del río ni en el otro, en el medio. O sea, huyamos de las tentaciones de los extremos, por decirlo de una manera. Busquemos lo que Apolo llamaba el equilibrio, buscar el equilibrio. ¿Sí? En ese sentido, vienen todos estos preceptos de los que hablábamos, la octuple senda, recta visión, recta respiración, recta vía, etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, ahora no vale la pena enumerarlo. Y entonces, claro, al surgir todo ese saber, Buda empieza a ser rodeado por una serie de discípulos. Aquí hay un discípulo clave, no porque es el más iluminado, sino porque es el más simple. Otra vez la historia de la humanidad, ¿no? Nos da camino para todo esto, que es fundamentalmente la idea de que el budismo empieza a convertirse en un camino que deja de lado los rituales del hinduismo y considera que todos los hombres, todos los seres humanos tienen posibilidad de salvarse, más allá de las castas. O sea, porque ustedes saben que en el hinduismo hay castas, ¿no? Son las 4 castas y los descastados. En el budismo no. Es un príncipe justamente, bueno, hay quien hace toda una lectura de esto, justamente como que el poder principesco se va a poner sobre el sacerdotal. Sí, ¿no? sí, sí. Hay toda una lectura muy, muy notable, bueno, qué sé yo, para que justamente una reforma, ¿no? Perdón, como también hay teóricos y teorías que dicen que Buda no existió, que todo es una leyenda y que bueno, como si no todo, existió, ¿no? Event trovato, dirían los italianos, ¿no? Está bien contado, ¿no? Porque realmente la enseñanza está. O sea, no importa que su vida haya sido esa, sino que la enseñanza está. Como ustedes verán, hasta aquí, y acá voy a poner un punto, hasta aquí el budismo es absolutamente una filosofía de vida. Sí. Un camino de vida. Empieza a convertirse en una religión cuando Buda muere y cuando sus sucesores, entre los que está este gran discípulo, empiezan a devanarse el seso en torno de qué hacemos con esta gran enseñanza. ¿Por qué? Porque Buda en vida acepta la vida monacal. O sea, acepta que sus seguidores, hombres y mujeres separados, conformen comunidades. Comunidades que están reunidas sobre una base de vida en común, entrega total y fundamentalmente la meditación. Porque aquí hay algo clave, hay un yoga budista. Un poquito diferente del yoga tradicional, pero yoga al fin. Sobre la base de los famosos chakras, la iluminación interior, la kundalini, toda la energía. Pero eso nos iríamos de tema. El hecho es que esas comunidades, claro, empieza a surgir el siguiente inconveniente. Ananda, su gran discípulo, Ananda, un nombre precioso en este sentido, es muy sencillo, es el que lo ve morir, ¿no? Ananda no tiene la sabiduría de Buda, pero sí tiene, ¿qué? El corazón limpio. Por eso Buda lo elige, porque es el de corazón más limpio. No ha entendido todo, pero tiene un corazón puro, ¿no? Y es el que puede, corazón en el sentido de conocimiento, me explico, de iluminación interior, no de afecto. Claro. Esa parte, Diego. No. Esa parte afectuosa y demás, pero está eso de la fidelidad, ¿no? Ananda es el perro fiel al lado de su señor, ¿no? Se muere con él. Sancho. Exactamente, exacto. Y ahí empieza una disquisición. Si es para todos los hombres, ¿tenemos que vivir en comunidad? Bueno, entonces empiezan a nacer las diferencias, pero no son diferencias muy fuertes desde el punto de vista, no es que existe un cisma, todo es budismo, ¿sí? Pero sí vías interiores. El Mahayana y el Hinayana. Acuérdense que Yana significaba vehículo. Maha es grande, o sea, el gran vehículo. Hina es pequeño. El Mahayana, o sea, el gran vehículo, es el que es el budismo que podríamos nosotros ser ahora. Claro. Para todo ser, ¿no? O sea, yo intento seguir el camino del budismo, bien, entraría el budismo Mahayana. El budismo Mahayana tiene 2 o 3 particularidades. 1, considera a Buda el salvador del mundo. 2, tiene una fuerte carga de compasión, por lo tanto tiene una fuerte carga en torno de la ¿qué? Y acá empezamos con esto, empezamos con la devoción.
Ahí empieza la devoción al Buda. Empieza el aspecto más religioso. Más religioso, exacta, muy bien. Y tercero, el concepto de bodhisattva, porque ahí nace. Porque si él ha venido para enseñarnos y liberado ha decidido llegar, quiere decir que quiere estar con el ser humano. Quiere enseñar esto y se sacrifica de alguna manera. El Hinayana es el budismo monacal, que considera fundamentalmente a Buda un hombre, no un dios, un hombre. Un hombre iluminado, ¿sí? Y que el ideal que encierra es el arhat, es decir, la salvación del hombre por la meditación y la vida en comunidad. ¿Sí? Luego se va a ir al Tíbet, va a aparecer el budismo tibetano, como le decía, luego va a viajar a China y ahí ya empezó la cosa, porque se empezó a llenar de elementos propios de lo que podríamos llamar la tradición china, el confucianismo, el taoísmo, claro. Y el budismo en ese sentido es casi como una especie de vehículo que se cargó de cosas. Sí. ¿No? Por eso también lo que mencionábamos hace un rato, cuidado. Acá por eso estamos acercando. No nos dejemos engañar con que todo lo que donde haya una figura con cierto grado de peso excedido, cruzado de pierna, con las manos así, iluminado, ahí hay budismo, ¿no? Digo, hay claro. También esto que decías muy bien, ese cargarse de tanto sincretismo, sin desmerecer al confucianismo y al taoísmo, a doctrinas y formas filosóficas a las que les hemos dedicado un programa. Totalmente. Digo, hay que encontrar las vías de discernimiento, nada más. Sí, claro, exactamente. Esto no es un simple voluntarismo, porque yo también lo sentí la necesidad en un momento de una búsqueda y dije, bueno, me acerqué, ¿no? Y me acerqué bastante en el sentido de que busqué, sobre todo en el budismo zen, ¿no? Que valga decirlo, el budismo zen no es una religión. Ojo con eso. Es un medio de meditación, es distinto. Es una meditación hacia. Cuando llega a Japón el budismo, de la mano del budismo chino, porque ustedes saben que los japoneses conocieron el budismo por los chinos sobre la base de los textos chinos. Ahí viene otra vez. O sea, ya no están en Pali, ya están en chino los textos. Entonces son traducidos a la concepción china, que es una concepción, ustedes saben, idiomáticamente, desde el punto de vista lingüístico, absolutamente diferente. Cuando llega a Japón, se encuentra en un Japón que tiene una tradición Shinto. Sí. ¿Sí? Y los japoneses tienen una tradición Shinto muy fuerte sobre la base de divinidades en el mundo, ¿no? Los famosos kamis. Los kamis, perdón, no me salió el concepto. Los kamis, ¿no? Las divinidades que son miles y miles y miles. Imagínense, para alguien que dice las divinidades no son importantes y demás, bueno, pusieron agua en aceite, diríamos. No, claro, quisieron mezclar algo imposible. Sin embargo, el budismo es como una especie de, ¿cómo decirlo?, de gelatina. Empieza a ingresar. Empieza a amalgamar todo. Empieza a amalgamar. Llega el budismo amidista, fundamentalmente, que les digo de carácter más de Mahayana. Aunque se crean los monasterios, ¿no? Y es la clase alta japonesa, en el siglo VII, miren la época de la que les hablo, la que empieza a encontrar en el budismo una concepción notable a favor de la belleza de la concepción del mundo que tenía el japonés. ¿Por qué? Por la naturaleza. Porque el japonés ama la naturaleza. Siente que la civilización nunca debe destruir la tradición de la naturaleza. No estoy hablando del Japón moderno, ¿no? Donde hay centrales nucleares al lado de un río, bueno, nada que ver. Estamos hablando tema de Japón, para otro Japón, claro. Harina de otro costal. Que como bien dice un seguidor nuestro, tampoco era el líder. No existe, no hay paraísos terrenales. Hay simplemente sociedades que tienen conciencia de algunas cosas, más que otras y punto. Esto no quiere decir, era maravilloso. Para algunos estaba más cercano a la perfección. Nada más que eso quiero decir. ¿Qué pasó? Que el budismo japonés, que a mí me apasiona, por eso mi enorme cariño por Suzuki, que fue Daisetsu Suzuki, es el gran promotor, el autor del libro, pero en inglés se llama The Essence of Buddhism, o sea, la esencia del budismo, que es un clásico, y después el Zen y la cultura japonesa, que es otro librazo en ese sentido,
parten de la concepción de que Japón recibe esto, y acá hay algo que le va a gustar mucho a Diego, que tiene que ver con lo ético. Pero no porque él le diga, a ver, la dimensión ética. No porque sea una persona ética. No es una persona ética, no. No, quiero decir... Ética, pelética, pelín, palambrética. Exactamente. Es una dimensión, ¿no es cierto? Pero es importante ¿para quién? Para estos señores. ¿Sí? Claro, los samuráis. Claro. ¿Sí? Sí. El bushido es un código, ¿no es cierto? Bueno, los preceptos de honor de los samuráis están basados en el budismo. ¿En qué sentido? Y ustedes dirán, pero perdón, ¿el budismo no era no violento? Sí. Sí, exacto. Pero el guerrero es el guerrero. Sí. El guerrero no puede decir, ay, soy un no violento. Agarro la espada y digo, qué lindo el mundo. Perdón, la realidad es. Pero escucha, bueno, el monje puede hacerlo. De hecho, existen los monjes Shaolin y los monjes guerreros. Y los samuráis eran prácticamente, en algún sentido, dotados de una capacidad de meditación impresionante. ¿Qué ocurre? ¿Qué le da? Voy a resumir porque si no me voy muy lejos. ¿Qué le da el budismo a esa concepción del bushido y a esa concepción de los zen? Que no hay que mirar para atrás. Buda dice, no mires tus vidas anteriores. No hace falta. Estás aquí y ahora. Con la espada en la mano, esto no lo dijo Buda, pero te lo enseñan el budismo zen. Estás con la espada en la mano. De acá para ahí, si esto fuera mi futuro, ¿no? Así parado. No debo mirar para atrás, no debo mirar el pasado. No, ¿correcto? Es decir, que lo interesante es la batalla que se está enfrentando. Por eso lo que decía Diego, la concentración en esta batalla, no en las que ya luché, en las que podría luchar, que me van a hacer perder el centro. Porque el guerrero tiene que avanzar, voy a ser así de cruento, matar y seguir matando. No puede tirar a uno y decir, uy, ¿qué hice? No. Porque lo hacen pomada. ¿Y ahora qué va a hacer? Era un guerrero, va a ser un tigre, qué sé yo, y va a volver y me va a... Sí, no, es muy interesante y abre muchísimo la jugada. Pero hay un punto límite, e insisto con esto. Esto es una introducción, pero quiero que hables de... El punto límite es este. Oriente... La forma de pensar, la forma de concebir, filosófica, espiritual, religiosa, todo lo que quieran, está a milenios de distancia, salvo por los puentes que se pueden establecer. Y creo que ahí... Bueno, justamente, vamos a hablar de un señor que fue muy importante, muy importante. Yo tengo un libro de él muy bello, que es Thomas Merton. Thomas Merton fue un monje dominico, católico dominico. Aquí tengo su foto en su libro El Zen y los pájaros del deseo. Thomas Merton era obviamente un monje dominicano, concentrado en una comunidad norteamericana y demás. En un determinado momento empieza a tener intenciones debido a su experiencia mística, de conocer las experiencias místicas de Oriente. Y tiene contacto con Daisei Suzuki. Ni más ni menos. Bueno, va a Oriente, participa en Japón de experiencias en común entre monjes zen y monjes de su cuerpo, y sin necesidad de hacerse budista. Aquí viene la cosa, no es que se hizo budista, porque eso es ridículo. Merton descubre una serie de luces en el budismo que el cristianismo también tiene, en base a lo monacal. Y empieza a desarrollar una concepción de conocimiento sobre la base de una especie de, si se me permite, diálogo interreligioso. No es ecuménico, porque no son cristianos, no, va más allá. Y en muchos libros, pero en este que es de una belleza, aparte miren el título, El Zen y los pájaros del deseo, ¿no? Es decir, contener esto. Aparte un gran poeta. Totalmente. Merton, ¿no? Establece la siguiente concepción. Primero, que el Zen no es una religión, que debe entenderse justamente como una vía de iluminación y de meditación. Segundo, que hay algo fundamental que ha hecho mal a Occidente, que es el estructuralismo, sobre todo de carácter levi-straussiano, ¿sí? Que va a ver todas las tradiciones como elementos encajonados sobre la base de una especie de vacío más allá de todo significante. Nada que ver, ¿no es cierto? Son palabreríos de Occidente.
Tercero, el desarrollo de una nueva conciencia, que él dice que en Occidente debería desarrollar la Iglesia. La Iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Sobre todo a una crítica que hemos hecho mucho Diego y yo. Critica el conservadorismo y el progresismo, ¿sí? Es decir, como dos elementos, claro, las dos puntas, digamos así, del error que ya Guénon había nombrado en la crisis del mundo moderno, de Occidente, ¿no? Esto que es una dialéctica entre conservadorismo y progresismo que nos hace progresar. No hay ningún progreso, ¿sí? Sino en última instancia un saber tradicional que lleva a una iluminación. Acuérdense que la tradición es el humus sobre el cual se construye, ¿no?, la propia búsqueda. Y tercero, como el hombre moderno, porque este libro está escrito para el hombre occidental, para los occidentales, hay una concepción en torno de que el hombre moderno, todo esto le cuesta entenderlo porque es de naturaleza cartesiana. Por eso decía, ¿no? Occidente no puede, es una forma genérica de decir Occidente no puede vivir. ¿Quién sos? Ortega para decir eso. No, exacto. La mentalidad sobre la cual se nos ha tallado cierta forma de ver el mundo, cartesiano, iluminista, progreso, como quieran, incluso conservadorista, positivista, qué sé yo, dificulta estos diálogos, estos puentes, porque justamente yo, bueno, después si querés lo cierro, pero creo que no hay que progresar, hay que reencontrar. ¿No? Bueno, progresar es, bueno, sí, vamos a ver, mirá, así no fue. Exacto. Perdón. La experiencia trascendental es algo más definido que la experiencia límite. Escuchen bien. Se trata de una vivencia de autotrascendencia metafísica o mística y también al mismo tiempo una experiencia de lo trascendente o el absoluto o Dios, más en términos de sujeto que de objeto. De sujeto que de objeto. Es algo que tengo que alcanzar, ¿no? El fondo absoluto del ser y detrás de este la divinidad como Urgrund, es decir, como libertad infinita y no circunscrita, solo puede comprenderse, por así decirlo, desde dentro. Es comprendido desde dentro de sí mismo y desde dentro de yo mismo, aunque yo mismo se ha perdido ahora y es hallado en él. Por eso la disolución del yo. Estas expresiones metafóricas apuntan todas hacia el problema que se alza ante nosotros, la cuestión del ser, que es no ser, ¿se acuerdan lo que les había dicho? Que de ningún modo se trata de un ser alienado, sino por el contrario de un ser con mayúscula trascendente que, para esclarecerlo en términos cristianos, se diferencia metafísicamente del ser de Dios, pero sin embargo se identifica perfectamente con aquel ser por amor y libertad, de modo que en esta acción no parece ver más que un solo ser. ¿Sí? La unicidad. Esto no es una inversión regresiva a la naturaleza, el cosmos o el puro ser, una quietud, narcisismo, una alegre pérdida de identidad en un suspiro tibio, regresivo, oscuro y oceánico. Por eso no es nunca narcótica, es iluminatoria. ¿Sí? Cuando entré en un estado... No. Es justamente un estado de luz, no un estado narcótico. No es Narciso mirándose en... No es un espejo. No entraste en ningún nirvana, saliste de la vía. Claro, exactamente. La concepción del espejo, que es tan fuerte en Thomas Merton, citando a Meister Eckhart, nada menos, ¿no? Otro de los grandes, que ya en algún momento nos ocuparemos de él, tiene la particularidad de que justamente no es especular, no es la idea de que me miro a mí mismo, que si no me encierro sobre mí mismo, sino la disolución para, ¿no?, que el sujeto sea yo, no siendo yo, no sé si me explico. Es decir, aquello no es mi objeto, no es lo que quiero alcanzar, porque no es un objeto. En realidad yo paso a ser un objeto, ¿sí? Es una cosa, el yo mismo no existe. Conclusión, un monje pregunta a Pai Chang, este peligroso,
¿Quién es el Buda? Pai Chan responde, ¿quién eres tú? Ese es el budismo zen. Esas paradojas. O sea, ¿cómo queremos saber quién es el Buda si no sabemos quiénes somos nosotros? Porque el mismo yo es una creación del residuo de la conciencia. Eso es lo que hay que superar supraconscientemente. Dejar de ser yo. ¿Sí? Gnosco se auté. Exactamente. ¿No? Algo así es. Se autónomo. Exactamente. Gnosco se autón. Conócete. Conócete. A ti mismo. Conócete. Eso es Edipo. Sófocles. Exactamente. Siglo V a.C. Exacto. ¿Qué época, no? Entonces, Para estar ahí recorriendo viajecito de Grecia a la India. Sí, esto va especialmente y con mucho afecto y con mucho respeto a don Javier. ¿Don Javier es? Sí, Javier, que hizo amable tan gentilmente el seminario del Quijote y en el último encuentro nos hizo una pregunta incómoda, difícil. Y creo que salimos a la palestra bastante bien y bueno, un poquito, no para arengar nada, simplemente para terminar de responder sobre todo lo que yo quise responder a la pregunta que nos hizo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con los que no creemos? No, claro. ¿Qué pasa con el mundo? Sigue. Bueno, le dijimos esto, lo recordamos, él es una persona profundamente espiritual. Toda la historia del hombre siempre termina lo mismo, que está bien, es verdad, claro. Pero hay momentos, por eso decimos el siglo V antes de Cristo, sí, fueron 50 años, pero en el mismo momento, o circa, había algo que estaba sucediendo allá, ¿no? Lejos. Pasó un ángel, decía. Pasó un ángel, ¿no? Bueno, estamos muy contentos, creo que hoy hemos hecho un programa aceptable para... Hay mucha bibliografía. Para introducir, eso ibas a decir. Sí, Diego, yo, mira, iba a bajar los libros, pero no importa. Van a ver, bueno, los de Suzuki, si tienen posibilidad, Daisetsu Suzuki, los ensayos sobre budismo se consiguen, los que leen inglés están en inglés, si no están en castellano también traducidos, generalmente por Paidós Orientalia, que, bueno, tiene su precio, pero bien lo vale, están muy bien traducidos. Los libros de Thomas Merton, todos en castellano se consiguen todos, Kairos los había editado. Está el de Cons, con C, así como suena, fundamental, un libro que se llama El Budismo, así de simple, ¿no? Todos los diálogos mayores, traducidos, valga decirlo, por el doctor Tola, que fue una eminencia en sánscrito y en pali, peruano, un gran profesor peruano que vivió muchos años aquí en Argentina y bueno, en América Latina, y que fue director, me voy a parar, Diego, porque quiero mostrar algo, fue director de algo que pueden conseguir en internet. Yo la tengo en papel porque soy un oligarca, ¿no? Nada más que por eso, pero se consigue en internet, que es la Revista de Estudios Budistas, ¿sí? Que este es el número de 1995, el número 9, dedicado, pero igual lo tengo en internet, porque me es más fácil buscarlo, con ensayos sobre el budismo. Revista de Estudios Budistas de la Asociación Latinoamericana de Estudios Budistas, que dirigió el querido doctor Tola, Fernando Tola, y su esposa Carmen Dragonetti, que fueron los grandes, falleció hace poco tiempo, muy grande, dirigieron todas las grandes traducciones de los textos mayores de Buda, los textos menores, tienen libros los libros de él sobre filosofía budista, se los recomiendo, realmente eminencia. Y muchísimo, muchísimo más. En la Biblioteca Autores Cristianos hay un par de libros sobre el budismo también muy interesantes. Bien. Invitación, o sea, hoy se fueron con el paquete completo, sepan disculpar si cometimos algún dislate, pero como siempre decimos, la intención es seguir leyendo. Gracias por estar ahí, gracias Sebastián, Gracias a vos, nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página, que tengan muy buena semana, chao. Sat Chit Ananda. No se vayan, esperen, ya sabemos que Porrini dijo adiós, gracias, pero hay que seguir unos minutitos más. Aquí estamos en este envío que va a salir a partir de ahora en todos los videos, porque bueno, como ustedes saben, formamos parte de una asociación mucho más grande, la Asociación de Estudios Humanísticos, pero además, gracias a la iniciativa de 2 miembros de la asociación, en el año 2019 se fundó la editorial independiente Sofía Casa Editorial, ¿sí? Hemos hablado de las producciones de Sofía, buena parte del catálogo la pueden encontrar en la revista, que tienen el link para suscribirse siempre abajo,
Pero hoy, humildemente, queremos hacer Autobombo. Autobombo, Eso. muy bien, Porrini, Muy bien. muy bien. El inmarcesible, el ínclito Estoy- Porrini. Estoy aprendiendo. Aprende, sí, vamos a hacer autobombo, cambiamos el enfoque de la cámara porque queremos que se vea un poquito lo que hemos estado haciendo desde el año 2019 con el querido Sebastián. Independientemente de que el catálogo de Sofía, Casa Editorial, tiene muchas más publicaciones, hoy y a partir de ahora, todos los lunes y tal vez los jueves, cuando salga un video del canal ADTV, vamos a informarles, recordarles. Nos lo pidieron. No ¿Quieren lo saber pidieron, dónde están sí, los libros? Bueno. cuáles son los, por ahora, cuatro Cuatro. libros, uno en coautoría, otros dos escritos por Sebastián y uno escrito por mí. Así que si querés, Sebastián, Bueno, empiezo empezamos. por el de coautoría. El coautoría. El de coautoría es este, cuando los dioses habitaban la tierra. Cosmovisiones míticas griega, nórdica y maya. Fue un placer escribirlo con Diego. Sí, después de muchos años. Compartimos el trabajo y el amor por la mitología. Está en Sofía Casa Editorial. Publicado en 2019, febrero de 2019. 2019, exacto. Es Ya el primer libro. Segunda edición. Segunda edición. ¿Sí? Segundo libro, voy a hablar yo de mi libro. ¿Querés que hable yo? Hable usted de mi libro. Muy bien, voy a hablar del segundo libro en este caso y todo el resto es silencio. William Shakespeare en 5 actos, del querido Diego, ¿sí? Del innombrable querido, Diego. Se saca las ganas. Por Exactamente. Que es un libro dedicado a Shakespeare, a los aspectos más literarios, simbólicos de la obra de Shakespeare. Se trabaja, por eso dice 5 actos, 5 obras, tragedias, comedias, dramas y demás. Ideal para los docentes, debo decirlo, y para el bolsillo del caballero. Bien. Y de la dama. Y de la dama, muy bien. Voy por el tercero que ha sido publicado por Sofía Casa Editorial, este libro que es hermoso, El sacrificio del héroe, que tuve el honor de prologar allá por el año 2012, 2012, 2015, la primera 2015, edición. la primera edición, tanto ya. Me No, apagó la luz. el fútbol mítico, no pasa nada, no pasa Bien. nada porque me estoy quedando, no importa. Se ve bien acá El sacrificio del héroe. Este es el estudio que hizo Sebastián Porrini sobre, efectivamente, la figura del héroe trágico. ¿No? Es un estudio muy concienzudo y muy profundo sobre el fenómeno de la tragedia ática en el siglo V a.C. y con todas las derivaciones posibles del mitologema del héroe. Es un libro que ha sido reeditadísimo. Tenemos el honor de que Sofía Casa Editorial lo haya recuperado. Sí. Y aquí está nuevamente El sacrificio del héroe. Y recién salido del horno, Ese sí, tenemos ese está calentito. Los Otros, cuya primera edición fue española, Sí. por Matrioska. Ya Matrioska. vamos a hacer un spot sobre Matrioska. Los Otros, la metafísica operativa en los siglos XX y XXI. El libro de Sebastián Porrini sobre 21 pensadores, 21, De Guenón a Calazo. de Guenón a Calazo, ¿no? Desde símbolos fundamentales hasta la improbatarea. Exacto. Un libro magnífico para entender qué es esto del tradicionalismo, qué es esto de la tradición que tantas veces hemos expuesto en la última página y que aquí está resumido, no, ampliado, y es una invitación a seguir leyendo. Humildemente queremos invitarlas a que lean el catálogo de Sofía Casa Editorial y bueno, nosotros como grandes lectores que somos también plasmamos nuestras lecturas en estas humildes obras y va a haber más. Hay muchos proyectos en carpeta, pero hoy, ahora, esto es lo que tenemos publicado tanto Sebastián como yo, Conductores de la Última Página, de Con el Hilo de Ariadna, y por supuesto también está publicada, hay varias novelas publicadas de Pablo Gizara, hay antologías, hay novelas de otros autores nobles de San Miguel, así que invitamos a que se metan, o que manden un mail en realidad a sofiacasaeditoriales@gmail.com, o bien pueden comunicarse con nosotros y haremos las mediaciones correspondientes para que se hagan de estos libros. ¿Qué podemos decir? Gracias. Gracias. Y esta es la invitación a seguir leyendo. Nos vemos en un nuevo programa de La Última Página, en Con el Hilo de Ariadna o en cualquier circunstancia que sea. Ahora sí, adiós. Gracias.